Arqaqseles arqap yetrahuyuk hikwasipchirhuyuk. Arqaqseles aswalseles saquas afterrek yetrahuyuk hikwasipchirhuyuk. Kususakius esket taxuktixeles quas tase actahuyuk. Hikwasipche arqaqseles kakuteke chetlasawiseles haquas carlayers. Cuscuana quitra que yacas asesquirhuyuk yat. Durante 6.000 años, más de 3.000 canoeros cahuéscar navegaron los extensos archipiélagos de la Patagonia insular. Nuestra civilización los extinguió. Acompañaremos a los últimos cahuéscar en un viaje por sus antiguos territorios. Antes la gente tenía todo, era un mundo en el cual se compartía todo, en el cual había gran abundancia, que no existían las penurias, no existían las carencias, la gente cahuéscar estaba bien. Entonces después de los contactos, después de la llegada de las otras gente, se iba perdiendo, digamos, cosas malas que antes habían tenido. Eso va disminuyendo en cierta medida la posibilidad de volver a estar bien consigo mismo, con los que lo rodean, con el ambiente, con el medio, con la geografía, con el agua, con el mar. El osamala, el volver a sentirse parte de todo este territorio. Somos pocos los cahuéscar que quedamos. 9 habitan en Puerto Edén. Gabriela Paterito y Francisco Arroyo son los más antiguos. Los que vivimos afuera volvemos cada vez que podemos. Cuando estamos aquí, hablamos nuestra lengua. ¿Cuál va a ver ese? ¿Cómo se ve? En cuestión esto que queda parejo, está al lado de los lados, pero no importa que queda plano acá, que cago en punto. ¿Del otro lado está plano? Sí, míralo acá. Está como cuadrado, más para arriba se lo verá. Está como triángulo. A lo mejor más para arriba se lo verá. De aquí por lo menos. Sí, ahí. Cortarle ahí, ¿no? Hacer un corte ahí. Sí. Este cae para arriba, córtale, ¿no? ¿Que caiga para arriba, no? Sí.
Se me caía por Dios. El hacha del carpintero es roja como su cabeza, y lo que iba a ser su pico era la hoja de ella. Así era el hacha del pájaro carpintero, de un color rojo. Un poco más arriba del bosque había un claro con lagunitas. Era donde trabajaba la leña. El corte era muy bonito y al observarlo, la punta era muy afilada y con él insertaba se cuenta. Tío, ¿cómo aprendió a hacer las canoas usted? Bueno, mirando con los mayores, tal como que está mirando usted así. Que tenés que trabajar ahí, pues. ¿Con su papá aprendió? ¿O Sí, pues. Una vez que el casa baja ya no lo permite. Lo termina el... Que termine él. ¿Y por qué no lo permitió? Porque pues pasar hacha para abajo, pues partir canoa. Y después su espíritu apareció, se posó en un palo y comenzó a picotear. Mientras el pájaro carpintero estaba muy callado, estaba escuchando y pensando: estaré entero y estaré vivo y así estaré. Una vez salimos para Guarelo, a remo, los dos nomás, sin compañeros, sin nada. Salimos acá, llegamos crossover, a remo, a pulso. ¿Sabe cuánto moramos llegar a Guarelo? Hasta 8 días. ¿Quiénes van a hacer eso? Nadie, persona lo hace. Tiempo huevo por lo menos, verano, porque siempre hay harto huevo cuando hay tiempo huevo, se va a buscar quietro, siempre sale por ahí huevo. Entonces hay como 5 o 6 canoas en un solo lugar y así andaba. Y después ya ahí se salía, se repartía, cada uno a su lado. Así vivía. Ahora que están hoy día sedentarios, ya con la nueva generación de los Ahuáscar ha cambiado, porque en la villa de Puerto Rico hay de todo. Hoy día corre lo que es papel moneda. En el mundo antiguo no eran así. El tema de la navegación es hoy día prácticamente un tema de salud. Mucho tiempo estando acá, en la villa, la gente se estresa, se complica, está preocupado en lo que pueden hacer al día siguiente, qué es lo que necesitan. Y antiguamente obviamente era el medio de subsistencia, o sea, si uno obligadamente tenía que cambiar de lugares como para abastecerse de alimentación. Las restricciones, por ejemplo, de las instituciones también, el asunto de las cacerías, de la pérdida de las enseñanzas de los niños, la carencia también de niños.
Cuando tú eras pequeña, 10, 12 años, ¿había muchos Cahuascan en aquel tiempo? Yo tendría como 7, 8 años. Todo ese lugar estaba lleno de Cahuascan. Y ahí salimos, fuimos para Puerto Moliné. Y volvimos, vinieron otra vez a buscar, como estoy contando, a buscar a mi abuelita, mi mamá, vino a buscar su mamá, y ya había fallecido. Ese año falleció casi todos los mayores que estaban. Falleció tu abuelo, tu abuela. Entonces cuando llegamos ya no había mucha gente, ya había murido todos. Se fallecieron toda esa gente que había. Aquí las enfermedades han jugado un rol importante. Eso muestra cómo este mundo que tenía una dinámica, de alguna manera, la llegada de los hábitos de la población foránea y la intromisión de nuevas enfermedades va minando la salud de un pueblo y va disminuyendo la cantidad de gente que está sana para trabajar, para recorrer los canales. Y si a eso le agrega la restricción a la movilidad que ha habido en algunos tiempos, en que las personas no pueden salir, ya sea porque no tienen los recursos para tener todos los requerimientos que requiere una embarcación bien puesta, de acuerdo a las normas nuestras, la supervivencia se vuelve complicada. Ha desaparecido gente que anda. Todos han desaparecido. Todos se habrían ido. En ese lugar me sentí solo y con miedo, así dijo. Hay hecho tau y cosita bueno. Hay hecho sa kiusa saqi y ese secchiller poyo was akchawiye que tausa. Afchar steak tauska kius وتقل يفيد الهويوك. Hay hecho tau y cosita bueno. Mañana vamos a ver si está tiempo bueno. Estamos varios días que ya no tenemos nada que rebuscarle por ahí. Y una cosa para casarle, ya habría casado, ya habría sacado los mariscos, ¿no? Hay que cambiarse otro local donde que hay mariscos, pájaro igual para cazar. Hasta 5, 6 meses, a veces un año para afuera.
Partimos de Puerto Edén, mi madre Gabriela, mi tío Francisco, Raúl, mi hermano Juan Carlos y yo. Trataremos de llegar a la isla Cangrejo y Guadiyamaftal, que los chilotes llaman el Calcetín. Son territorios por donde navegaban los antiguos Aguasjar. Desde entonces nadie ha vuelto. Carlos, fija cuánto pescado ahora hay, luego pescado. Me cago, cuántas acá me va 2 mallas. Y voy a sacar lucha. Ese año como éramos jóvenes, cuando yo, todo el año andábamos con Pina Mañunco y tu papá, y lo dejamos ahí. ¿Cómo se llama? Cazaban la nutria. Ese tiempo se compraba harto, sí. Yo siempre lo iba a vender ahí, claro, San Pedro. Y yo ese tiempo no sé dónde parte, si por ahí o para allá, pues, para atrás, fuimos a buscar papas, porque antes era esa ahí lleno de papas. Había papas acá. Sí, por eso, pues este es el Cangrejo que comenta que hay papas. Y sacamos una canasta mauchera. Sacaba maucho, loco y lapa,
erizo, toda esa cosa. Ese era su elemento que tenían los antiguos. Yo sufrí, yo andaba varios años, tiempo, afuera al mar, toda esa isla que se ve ahí, ese lo arrollaba. Sí. Claro. ¿Dónde queda el campamento antiguo? El campamento antiguo debe estar por acá para atrás. Al estar en esa isla, sentí una cosa muy especial. Es como si yo hubiese traspasado al mundo del pasado. O sea, estando presente, yo, mi figura, pero mi mente no estaba ahí, estaba en el pasado. ¿Sabes lo que salí? Ese campamento antiguo. Sí, pues estamos en la orilla playa. Sí, bueno, este es un campamento acá, pues este se creció el palo acá. Sí. Sí. Antes había harto marisco para acá. Todo eso, cáscara que son harto maucho, lapa. Qué loco. Claro. Mira las lapas negras, tremendas. Cuando el Francisco, mi tío Francisco, relataba donde la gente se acampaba para esperar buen tiempo o para cazar pájaros, entonces todas esas narraciones que hacía Francisco, yo lo veía. Yo creo que en cierta medida, cuando llegamos allá, todo el mundo respiró un cierto sentido de libertad. O sea, una libertad que éramos nosotros, no había nadie, no había autoridad marítima, no había carabineros, no había CONAF, no existía nadie. Éramos solamente nosotros. Y eso fue lo que llevó a Francisco, a mi mamá, a realizar distintas actividades. Nadie estuvo, digamos, en algún momento juntos, ¿ya? Todos se esparcieron, llegaron y como se explotaron por distintos caminos, cada quien tomaba lo suyo. Pero eso no quiere decir que andaban desunidos, sino que llegó y fue una explosión así de emocionalidad, digamos, en cierto sentido. Entonces ahí estuvo la libertad por algún momento, o sea, buscamos y reencontramos la libertad que habíamos perdido. ¿Cuánta gente se acampaban acá? Bueno, según gente que se junta unos 10 o 15. Sí. Que todo eso para allá. ¿Cuál era el nombre de la huerta? Ese es un cascagua. ¿De que se parte o así no? Hay que partirle al cuello. ¿Ahí será? El tema del at, que para nosotros es sumamente importante, a lo mejor se construía con la finalidad en el lapso corto volverlos a utilizar,
Me imagino, porque igual lleva, nos dimos cuenta que lleva igual su tiempo de construcción, Pero ¿no crees tú que esto representa una forma más tradicional de hacer la vivienda, no solo porque sea transitorio o no transitorio, sino que desde el punto de vista del viento, por ejemplo? Hace un par de días aquí hubo mucho viento y a esto no le pasó nada. Y su forma de domo es bastante funcional para las condiciones climáticas, pero no solo eso, sino que es bastante confortable. Nosotros estamos aquí en esta recreación que funciona perfectamente desde el punto de vista de la comodidad de las personas, de la distribución del espacio. Uno no tiene que andar agachado, el suelo se seca relativamente rápido considerando las condiciones, y lo más importante es que prácticamente no se llueve. Y at, que malamente lo traducen por ahí como choza. A mí no me gusta ¿cómo se llama? Traducir como choza, porque es una palabra que motiva otra idea, ¿no? Digamos, como una casa pobre, como una vivienda precaria, ¿no? Y no, es decir, yo prefiero llamarla vivienda o habitación, ¿no? Porque at es eso, digamos, es el lugar de habitar, y también está asociado con otras palabras. At es con otros conceptos, digamos. At también es campamento. At también puede ser un puerto. Ahí nomás le voy a poner otro más. Sí, voy a poner los que termine el guaraní. ¿Qué ahí si no? Se los que Ahí nomás. Y ya no tenemos más varas. arriba se tapa con pasto, para que no se llena humo adentro, para que salga humo para arriba. Abajo, para abajo cuánto hay cuero lobo, se pone todo eso para allá hasta que termine. Ya partió ya. Ahora se quiere salir para afuera o a estar quieto por ahí, caminar monte. Esa es la costumbre que tenía yo antes. Puro nylon, sí. ¿Trajiste lapa? Sí. No, así no. Lo que fuese así nomás. Sí. Sí. Y después lo da vuelta. Aquí el trabajo en el campamento no es tan fácil como la gente cree. Es un trabajo sumamente pesado porque la leña se consume en 15 minutos. Entonces tiene que ir al monte, cortar con hacha y estar como media hora tratando de cortar leña. Y una vez que haya cortado buena cantidad, se acarrea y lo trae al campamento. Entonces, el fuego está constantemente ardiendo. Entonces no se puede dejar apagado porque se lo deja apagado, hace mucho frío. Entonces hay que mantener el ambiente de la carpa en forma temperada.
ahora que está lloviendo, hay viento, se estar un solo lugar 2, 3 días esperando que mejore el tiempo. Porque buscar nutria no es tan fácil igual, pues, con tiempo malo no se pilla tampoco. Ahora se más antiguo dice que andaba a los lobos, loberos que decía. Él tenía que matar a palos, sí. Una entrada dice que hay. La entrada dice que hay un lobo, así que no puede entrar, tiene que llegar a una persona que es bueno o que no sea cobarde. Espantar ese lobo grande que hay torono. Entonces se tira al agua ese lobo y después cuando lo mata ya lo tira para afuera, si no lo carrea al hombro. Y así le iba bajando su canoa. Entonces anda todo el día sin comerse ni una cosa, hasta la tarde recién, cansado, con ese olor de lobo, apenas llegaba, igual se tiraba al agua para que, claro, para lavarse. Ahí se prendía a cazar a los niños igual, cuando tienen niños, chico hombre, tienen que llevarlo para que aprende a cazar cómo se caza, cómo tenía que hacerlo. Cuando ya venía nosotros contentos, porque ya viene oscureciendo ya. Claro, apenas llegaba, cargadito. El lobo se come entero, ya se pone costillares, poner un palito, saucarpa que le dice. Y ahí se repartía a todo. Nunca jamás te comía solo la persona tampoco. Y ahí se reparte a todo. Y el otro día toca al otro, pues. Y así era su mudo ellos. Ahora seguro que nosotros vamos a regalar cuero con otros. Dice marisco, el mejor marisco que hay. Cuando se acampaba en un lugar, también existía un momento de esparcimiento, se podría decir, que es la de contar cuentos. Los cuentos solamente se contaban en la noche, no se contaba a mediodía o en la tarde, solamente se contaba en la noche cuando había penumbra, se contaba cuando había niños. Y además los ruidos externos también se meten en el cuento y provoca un efecto alucinante en el espectador, al que escucha el cuento. Entonces yo me iba a ese mundo de la fantasía, era pequeño, entonces me llevaba a ese mundo, a esa fantasía, a vivir la fantasía. Cuando yo escuchaba los cuentos, para mí no era fantasía, era una realidad. Yo estaba viviendo ese mundo, yo estaba viviendo el relato, o sea, el protagonista era yo. Era como ver una película en tercera dimensión.
Kosier fetawan hororo. Wasa chal no koyo. Kosier fetawan hororo. Voy a sacar este. Nosotros comíamos eso. Pero allá Aide no se ve ahora. Antes había, pero ahora no sé por qué. Y casualidad que lo pillamos. Mira, está grande ahí. Oh, algunos están dulcecitos. Lo voy a llevar para que lo mande a hacer mermelada. La ballena lo hice. Antes, cuando era chica, jugaba, ahí se sacaba mariscos, sí, a jugar cuando andaba. Pancho me llevó a bucear, y ya sabía. Y sacar cholga. De repente estaba buceando, de repente se asomó un cachalote o ballena hasta al ladito mío. Casi me muero susto ese año. No lo supe cómo me arranqué para tierra los dos con ella. Y yo cuando me di cuenta estaba encima de árbol. Y finalita la abuela de él no me dejaba mirar tampoco. No sé por qué lo haría eso.
¿Y cuando eras pequeñito no viste varar ballenas por acá? O allí no sé, pues esos huesos que sé. Sí, pero ¿no lo viste tú alguna vez? ¿Has visto alguna vez? Sí, ¿A dónde? por acá atrás la playa. Para allá, eso. Cuando se varaba una ballena, construían las típicas carpas normales, pero de repente aparecían estas grandes construcciones donde estaban los espíritus de los seres queridos fallecidos. A nosotros nos pintaron la cara. Yo me acuerdo que mi tía Teresa nos pintó la cara, nos prohibió salir de la carpa donde estábamos, cerraba todos los orificios que había. Entonces nosotros estábamos en un rincón. Durante todo el día no pudimos salir de la carpa. Los espíritus gallinas, eso quería hacer, parece que. Con la pintura lo quería espantar. Sí. Sí. Entonces, espantar, ¿no? Pues que esté junto y va a estar bien. Está bien con la ballena. Claro, con los espíritus. ¿Pero los espíritus de la ballena o de la gente? De la gente. Ah, ya. Entonces cuando moría la ballena venía mucho espíritu de la gente al campamento. Sí. ¿Sí? Ah, está bien. Lo que contaba ella era que había que pedirle permiso al lado, gritando desde acá, o sea, desde la casa, decir, qué sé yo, por ejemplo, si había muerto su papá, decir, papá sabe que yo voy a salir hoy día a mariscar, voy a ir a buscar mauchos o cholgas, si me da permiso para ir. Entonces la otra, de la otra carpa grande, digamos, donde estaban los espíritus de los seres muertos, de los familiares muertos, le respondían. Y ella dice que reconocía la voz de su familiar. ¿Y la pintura que estaba en la cara era... ¿Qué tipo de pintura era? Pintura para afuera, eso. Pintura roja, igual que como pintura roja que pinta en el bote. Y cuando haya tiene que quemarle al juego para que quede rojo. Cuando está cruz son amarillos. Punta flecha, sí. Cuando se está en campamento, la preocupación de los Cahuéscar es justamente la alimentación. Si tiene alimentación, abundancia, no tiene problema, pero cuando carece, hay problema. En el caso del hombre, si estamos acá, los hombres salen a cazar. También la mujer podía cazar, pero decía, la mujer valiente puede cazar lobos. Pues de repente José me dijo, mi marido, oye, qué cosa que se ve ahí, dijo. Yo le dije, ¿dónde? Hay una morsa, dijo. Yo le dije, ¿dónde hay morsa? Ahí abajo está. Mira, fíjalo bien, ahí está entre medio de la piedra. Claro, ahí estaba, pues. Así que andaba trayendo escopeta ese año. Lo hirió, no murió tampoco. Y ese tiene cualquier cantidad de grasa, sangre. Y ya hay un que revolvía, lo lació para que lo tenga, un tremendo bicho que son. Casi que dio vuelta canuita que andamos trayendo y después yo empecé a amarrar una vara, empecé a amarrar un cuchillo y con eso lo maté. Muy difícil para pillarlo, porque luego tenía que haber vientos mejores.
no es que se fatea o lo ve igual, se arranca, se tira al agua. Tenía ganas de verlo esa parte porque cuando era más joven, una sola vez estuvimos ahí. Tuvimos miedo, casi lo cerraron tiempo. O sea, ahora que anduvimos, pero me gustó harto, casi me pasé quedar ahí, todavía hartos mariscos, luche que había totalmente. Estaba muy bien, más contento igual me llegué, todavía tengo luche. Además que he andado con mi hijo, con todo, así que más tranquila. Muy lindo estaba mi viaje que hice. Ahora, ¿cuánto más sería otro? Pues ese. Cuando salí de Puerto Edén, la única intención que yo tenía, que yo sentía además, era conocer esos lugares que para mí era como mitológico, que nunca lo iba a encontrar, que nunca iba a estar ahí, pero sin embargo existía en mi imaginación y estaba claramente descrito, claramente configurado. Yo hacía muchos años, yo creo que tendría unos 6, 7 años cuando ya navegaba por esos lugares. Y volver a reencontrarnos, digamos, con el pasado es una cosa impresionante. Por un lado, porque si bien iba con mi mamá, iba con el tío Francisco, volver a preguntarles nuevamente es como hacer un raconto, digamos, y volver a impregnarse de aquella época, que no es que esté perdida, sino que está como dormida, digamos, en algunas situaciones. O sea, yo al tiro me viene a la mente de los niños en algún momento llevarlos para allá, porque es un sector muy, muy, muy impresionante que a lo mejor algún día o sea, como fuimos hoy día, nosotros, o sea, hoy día digo en este tiempo, se puede hacer con los niños. Entonces ahí ya hay un traspaso importantísimo. Ustedes dos son la última generación cahuéscar que vivió realmente, ¿no es cierto?, que anduvieron con sus padres navegando, fueron los últimos que aprendieron todas esas técnicas. Entonces yo te entiendo a ti que quisieras que los niños también, ¿no es cierto?, conocieran y que tú lo has hecho en parte. Pero es tan difícil que la gente, digamos los cahuéscar urbanos, puedan tener eso.